Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Gloria al nombre del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar bajo el tema, aleluya, dos madres con diferentes corazones. Gloria al nombre del Señor. Dos madres con diferentes corazones. Aleluya. Vamos a ver en cuál de las madres cae usted. Gloria al nombre del Señor. Cuando lo tengan con un gloria a Dios, comenzamos. Gloria a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl ni con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que Jehová, que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Berzilai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y de los hombres de Jabes de Galaad, que habían hurtado de la plaza de Betsam, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados.
y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, que una vez más vas a hablarnos a nosotros, Señor mío, y en esta mañana, Señor amado, con respecto al Día de las Madres, tu palabra haga cabida en cada corazón, Señor, y que de aquí podamos salir nutridos y con disposición y deseo de hacer los cambios pertinentes a lo que tú nos estás pidiendo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dos madres con diferentes corazones. Gloria al nombre del Señor. Dos madres con diferentes corazones. Aleluya. Y es algo que uno se pone a pensar en la naturaleza, en la creación de Dios. Y toda la creación de Dios que tiene el mandato de fructificarse, o sea, de procrear, los animales, las aves, los peces, los insectos, todo aquello que tiene vida, tiene un proceso de procreación. Y todas las gallinas, para usar este ejemplo, todas las gallinas tienen un mismo proceso o un mismo estándar de cuidado de sus polluelos. Todas las perras tienen el mismo estándar y proceso de cuidar sus perrillos. Todos los animales, caballos, vacas, becerros, ovejas, todas las que procrean tienen un mismo proceso de creación de sus criaturas. Y vuelvo con la gallina pues tiene su proceso de incubación. Dicen aquí, explotan. los huevos explotan y nacen los pollos, y luego la gallina tiene revientan. La gallina tiene un proceso deformativo de ellos. Aleluya. Y los polluelos, pues, usted nunca ha visto un polluelo quejándose de su mamá, porque su mamá reúne todas las características que Dios estableció en ella para criarlo. Aleluya. Y es tanto el afecto que tiene la gallina con sus polluelos, que ella sabe cuando ellas tienen frío, ella sabe cuando tienen hambre. Y usted ve que la gallina, en el transcurrir de su criación, de proceso de criar sus polluelos, ella en un momento dado se para, se detiene donde sea, en medio de la carretera, y los polluelos tienen frío y los mete debajo de la ala. Si viene alguna bestia a querer estorpearlos, la gallina los defiende. E inclusive el enemigo número uno de la gallina son los buitres, o en Puerto Rico le decimos las lechuzas, porque son cazadores de gallina. Y si una lechuza viene y se mete con un polluelo, la gallina pelea con la lechuza para evitar que ella le mate sus polluelos. Pero en fin, toda la creación de Dios, que tiene su facultad de procrear, tiene su molde, y molde bueno. Tiene un molde de cuidado, tiene un molde de protección, tiene un molde de desarrollar aquello que Dios le delegó para que procreara. El único problemático donde hay una diferencia es en el ser humano.
es en la mujer y en el hombre. Pero en este caso vamos a llegar a la mujer, porque hemos llegado a tal nivel que a veces los animales somos nosotros, y los animales tienen más acto de humano que nosotros los hombres. Porque una perra nunca mata a sus hijos, una puerca tampoco mata a sus hijos, y el ser humano, las madres de hoy en día, pues llevan sus vientres a un doctor para que el doctor mate la criatura que hay en el vientre de ellos. Y por tanto uno tiene que preguntarse quién es el animal. Entonces hay algo no normal en el formato del hombre, o en este caso de la mujer, que hace tener un formato diferente en la procreación. Y vamos a ver en la historia que acabo de leerle dos mujeres con dos afectos muy diferentes. Gloria al nombre del Señor. Los hijos, dice la Biblia en el Salmo 127, que son herencia de Jehová. Los hijos no son de nosotros. Nosotros somos los medios que Dios escoge para traer sus hijos a este mundo. Pero Dios establece bien claro que no son nuestros. Nos da la facultad a nosotros de criarlos, de instruirlos y de llevarlos en el orden de Dios, para que ellos mañana puedan pues ser ejemplares y de modelos en la sociedad. Por tanto, el rol que tenemos nosotros es de cuidar, proteger, instruir, preparar, desarrollar para eso que Dios quiere que sea. Cuando no ocurre eso, pues entonces papá y mamá no hicieron su trabajo. Y aunque papá y mamá hayan hecho el trabajo, y el niño o la persona luego toma otra decisión, mamá y papá quedan libres, porque mamá y papá hicieron lo que le correspondía hacer para que ellos fueran lo que tenían que hacer, y no lo escogieron. Por tanto, papá y mamá no tienen que tener ningún remordimiento porque su hijo se le convirtió en un delincuente si mamá y papá hicieron el trabajo. Pero si mamá y papá no hicieron el trabajo, que es mayormente lo que ocurre, pues entonces hay el remordimiento. Entonces, vivimos en estos tiempos donde el papel de la madre no se quiere asumir. Se quiere asumir el papel del deleite, quieren disfrutar de los placeres sexuales, pero no quieren disfrutar de un compromiso y una responsabilidad por eso. El sexo no fue establecido para un placer, el sexo fue establecido para un propósito de una reproducción de la creación del ser humano. Que Dios añadió un placer en el proceso, qué bueno. Pero si usted fuera un animal, pues usted tendría que esperar en el tiempo de su celo para usted conseguir el placer del animal. Póngale quizás la vaca, que tiene que ser una vez al año. Imagínese usted como animal teniendo el placer una vez al año, pero quizás usted sería una mejor vaca. Aleluya. No hubiese nada de esto que se ve hoy en día, de hijos delincuentes en la calle, solos, sin madre, sin nada, porque pues como el placer no es el enfoque, porque eso es una vez al año, entonces Dios a nosotros, como siendo la creación máxima, tenemos el sentido común, tenemos una mente, somos seres racionales, pues Dios dice, pues yo les voy a dar a ellos el deleite, porque ellos saben cómo actuar y controlar. No sé qué pasó. Bien, tenemos la historia de dos mujeres, Rispa y Mical. La situación surge cuando hay una hambruna. 3 años de hambruna, dice la historia, que
no había comida, escasez, sequía. E inclusive estaba comenzando la siega. Y la siega se llevaba a cabo siempre cuando entraba la sequía. Cuando terminaba la sequía era señal de que comenzaba a llover. Por tanto, lo que se quedó, no había más cosecha. Por tanto, aparentemente esos 3 años que tuvieron de sequía, en este año que está hablando aquí, pues comenzaba la siega, comenzaba la cosecha. Y David fue a consultar a Dios la razón por qué la hambruma. Y Dios establece que el ambiente habla de que algo está mal. Cuando usted ve inundaciones que arrastran con medio mundo, Dios no está en destruir su creación. Algo está pasando que está causando eso. La Biblia dice que la tierra gime, clama. ¿Por qué? Porque hay violencia, hay sangre derramada, hay maldad. La tierra está dolorida por el daño que el ser humano le causa. No son los animales, somos nosotros. Por tanto, la hambruma que había tenía una causa. David sabía que había un problema, pero no sabía cuál era el problema. Por tanto, David va y consulta a Dios y le dice a Dios: Señor, esto no es normal que haya escasez en tu pueblo, porque tú eres un Dios de bendición, de abundancia. Por tanto, esto que estamos pasando no es normal. ¿Qué ocurre? Y Dios le dice: hay una sangre que se derramó, que no se ha demandado justicia de ella, y por tanto esto es lo que está pasando. ¿Y cuál es eso? Y Dios le dice: Saúl mató a unas personas inocentes porque quizás no le gustó, porque no eran judíos, y su celo los llevó a matar, pero no indagó y no conoció que había un pacto establecido con Josué. Cuando llegaron estos hombres, temiéndole a Josué por la conquista que Josué estaba llevando, ellos tuvieron miedo y fingieron ser vagabundos y trajeron pan mohoso y cuánta cosa, y le dijeron que pues se querían unir al pueblo de Dios, y Josué no consultó a Dios y Josué los aceptó. Hizo pacto con ellos. Por tanto, una vez que hizo pacto con ellos, los hizo aguateros y vinieron a ser parte del pueblo de Israel. Saúl no le gustó que hubieran gente extranjera en el pueblo judío y los mató, los mandó a matar. Por tanto, hubo un derramamiento de sangre de inocente. Esa sangre clamaba. La Biblia dice que la sangre clama por venganza. Aleluya. En este caso era por justicia, porque no se había hecho justicia con ellos todavía. Y entonces Dios estaba trayendo la justicia por el pueblo de Israel para que preguntara qué es lo que estaba pasando. David entonces va a los gabonitas y le pregunta: ¿qué puedo hacer para apaciguar la ira de Dios que está en medio de nosotros? Ellos le dijeron: bueno, nosotros queremos los hijos de estas personas que son partícipes del pecado que aconteció. En este caso, lo único que quedaban eran 2 personas. Era Mical, la hija menor de Saúl, y Rispa, que era la concubina. La única descendencia que quedaba de la familia Saúl era esto. O sea, Saúl no tuvo luego, se puede decir, ni herederos. No se sabe qué pasó con la familia de Saúl. La petición era: pues vamos a ahorcarlos. Dijeron ellos: vamos a ahorcar a aquellas personas de
decidieron exterminarnos a nosotros. Y ahí comienza la escena. Los llevaron 7 de ellos, 2 de Rispa, 5 de Mical, y los llevaron al monte, hicieron una horca y los pusieron todos allí y los ahorcaron. Ahí comienza la historia. Entra a la escena esta mujer llamada Rispa. Mical no aparece, solamente se menciona, pero no aparece. La que aparece es Rispa. Hay una escena dolorosa, hay unos seres queridos guindando en una horca y solo aparece una mujer, Rispa. El corazón de Rispa. El verso 10 dice que Rispa tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos. Los cuerpos estaban guindados allí y ella vino a donde estaban los cuerpos. Número 1, desde luego amaba a sus hijos. Porque acuérdense que los hechos son los que dicen si yo amo o no amo. Por tanto, ella apareció allí y no era simplemente el hecho de aparecer, era lo que conllevaba el ella aparecer allí. Ella llegó al lugar de la horca a encontrarse con sus hijos, pero no solamente para encontrarse y llorar con ellos allí, llorar por ellos allí. Ella tenía un propósito de madre. El hecho de ella estar allí con sus hijos hablaba de cuánto los amaba. ¿Por qué? Mire bien. Ella estaba allí con sus hijos muertos, pero nosotros en muchas ocasiones ni estamos allí con nuestros hijos en las situaciones de vida. Ella estuvo allí, hermano, aproximadamente 2 meses y unos días. La siega duraba 3 meses. Ella estuvo desde el inicio de la siega hasta que comenzó a llover, que terminaba la siega. Y la historia dice que la siega duraba aproximadamente de 2 a 3 meses, dependiendo las circunstancias del tiempo. Pero de 2 a 3 meses no fallaba. Por tanto, ella estuvo allí con sus hijos muertos. Póngale 2 meses. Estuvo con sus hijos muertos 2 meses, de día y de noche, lloviendo, con el sol, y cuando comenzó a llover, porque comenzó a llover, dice, desde, cuando terminó de llover, estuvo allí. Y a veces uno ve que el único de la creación de Dios que es así. Porque la gallina, donde quiera que va la gallina, va. Donde quiera que va el becerro, está la vaca. Donde quiera que está la perra, están los perros. Donde quiera que está la marrana, están los marranos. Donde no falla, hermano. Donde está mamá, están los hijos. Pero yo no me explico, hermano. Yo a veces veo a niños bajar por ahí para abajo solitos. Niños de 5, 3 años, hermano. Solitos por ahí. ¿Y dónde estará la mamá? ¿Dónde estará la mamá? Porque mi esposa dice, pero ¿dónde está la mamá? Mi esposa me dice, ¿dónde está la mamá? Pero si ese muchachito no tiene ni 3 años, está por ahí solito. Por ahí había una pandilla de ellos, no sé si usted se acuerda, que estaban 3 y 4 por ahí. Venían a pedirme agua a mí a veces. Pastor, ¿me da agua?
¿Y dónde está la mamá? Entonces, la creación máxima de Dios, que somos nosotros, no podemos cuidar de aquello que debe tener un cuidado, porque mañana ese cuidado va a manifestarse. Si no lo hay, ya vamos a hablar. Entonces ella estaba allí con sus hijos muertos, pero nosotros en muchas ocasiones ni estamos allí con ellos en situaciones de sus vidas, en muchas situaciones de sus vidas. Amén. No estamos. Hay padres que no están ni en la escuela cuando sus hijos lo necesitan. No están. No están a veces ni en la casa con ellos. Era una mujer protectora. Era una mujer protectora. Si amaba, desde luego va a proteger. Todo se reúne en eso. Si hay amor, va a haber todo lo otro. El problema es que no hay amor. ¿Por qué? Porque a veces los hijos que llegaron son hijos no planificados. Estos hijos que llegaron vinieron a estorbar la vida nuestra. Usted sabe que cuando usted se casa, lo menos que usted quiere es tener un hijo, porque usted tiene planes, porque usted quiere disfrutar el noviazgo, el matrimonio. ¡Pap! Y Chencha quedó embarazada. Y le dice a él: mi amor, tengo 2 meses. ¿Cómo va a ser que tiene 2 meses? ¿Y qué vamos a hacer? Tiene que hacer algo con ese muchacho. Lo primero que viene es: interrumpió nuestros planes. Entonces, ya hay un inicio mal. Porque ellos piensan que el niño no está escuchando lo que está mami y papi hablando. Psicológicamente dicen que ya los niños, desde que están en el vientre, ya están oyendo a mami y están oyendo a papi. Por tanto, ya el niño desde el vientre está sabiendo que ya él no es bienvenido, ya él no es deseado, ya él viene ya traumado desde el vientre, porque mami y papi lo están viendo como un estorbo. Usted sabe que las madres saben, yo no sé eso, pero las madres saben que las madres le hablan a los niños en el vientre y el niño le patea, le contesta. O el niño se asusta cuando hay algo, el niño se comprime, se asusta. Ellos sienten, las madres sienten el movimiento del niño cuando el niño se asustó o salta. Por tanto, ya la ciencia dice que los niños, desde que comienzan su periodo de desarrollo, que son de semanas, ya ellos tienen su cerebro desarrollado y ya pueden procesar, ya oyen. Entonces, cuando ocurre esto, que mami y papi están luchando porque papi quiere que aborte y mami dice que no, o mami quiere abortar y papi dice que no, pues ya el niño está psicológicamente afectado. Ya hay una influencia en el vientre y esa influencia va a estar con él desde que nace. Ella era una mujer protectora. A pesar de que sus hijos estaban muertos, ella estaba allí para evitar que ni las fieras del campo ni las aves vinieran a estorbar los cuerpos de sus hijos. Estaban muertos y tuvo 2 meses y después de 3 días hieden, protegiéndolos de las fieras y de las aves para que no dañaran sus cuerpos y pudieran tener en el momento indicado una cristiana sepultura, que usted me entienda. ¿Cómo sería el amor de ella? A pesar de que usted estaba muerto, ella estaba allí para evitar que ni las fieras del campo ni las aves vinieran a estorbar los cuerpos de sus hijos. ¿Cómo está la protección de tus hijos ante aquellas personas que quieren hacerles daños a tus hijos? Yo no sé usted, pero hermanos, vivimos en un mundo donde hay tantas maneras de que la gente nos quiere hacer daño a nuestros hijos. ¿Qué hago yo cuando mis hijos son amenazados por alguna fiera de ahí?
No, no un animal. No, las fieras de la televisión. Las fieras de Facebook. Las fieras de las redes sociales. Las fieras de la escuela. ¿Qué hacemos? Cuando se trataba de sus hijos, ella era valiente. ¿Por qué? Porque ella en sí era enemiga también de los gabaonitas. A ella no le importó que la pudieran matar también por ser concubina del rey Saúl. Ella llegó hasta donde estaban los cadáveres de sus hijos para cuidar de ellos hasta que se cumpliera el plazo de estar allí. O sea, a ella la podían matar también porque ella era también parte de Saúl. Era la concubina. Aunque más adelante vamos a ver que los hijos, se cree que ella adoptó a los hijos porque ella no tuvo hijos. Que es aún peor. O sea, que es aún más fuerte la enseñanza. Porque si eran adoptivos, el cuidado de ella fue tanto, perdón, los de Mical, que fueron los adoptivos, ella no, los de Silpa eran de ellas, pero los de Milca eran adoptivos, que se cree que por eso no estuvo allí. Bueno, hay muchos factores que influyen porque Milca no estuvo allí. Pero en el caso de esta, estuvo dispuesta a defenderlos de cualquier fiera que estuviera amenazando los cuerpos de sus dos hijos. Estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier fiera que amenazara los cuerpos de sus hijos. Nuestros hijos están expuestos a fieras todos los días, en la calle, la escuela, en el barrio, en las redes sociales, en el televisor, etcétera, etcétera, etcétera. Y papi y mami, o mami en este caso, está ajena, porque la más sensible es mami. Mami es la que tiene el radar siempre expuesto porque papi está ocupado en el trabajo. O sea que papi trabaja y papi trabaja. Papi ve los hijos en la noche y a veces ni en la mañana los ve. Papi ve los hijos solamente en la noche. Y si es como yo salía a las 5 de la mañana, mi hija, que es la primera que nació, yo no la veía. Yo me iba a trabajar a las 5 de la mañana, mi hija estaba ¿qué? Dormida. Y llegaba a las 7, 8 de la noche y mi hija estaba dormida. Y un día mi esposa me dice, yo no sé para qué tú vienes a casa, llévate la cama para tu trabajo y duermes allá y te evitas el viaje. Sí, porque hermano, es que nos enfocamos que lo más importante en esta vida es trabajar. En el caso de nosotros los hombres, nos enfocamos que lo más importante en esta vida es trabajar y desapercibimos lo más importante en esta vida, que es la familia. Y vuelvo y repito, no es que no sea necesario trabajar, usted tiene que trabajar como esposo, pero ¿hasta qué precio? ¿Hasta qué precio? El precio que está pagando hoy en día los padres es su hogar. O sea, papi se levanta, no ve al niño, va a trabajar, las semanas se van hoy en día así. Los meses, ya estamos en mayo y ayer fue despedida de año. Entonces cuando venimos a ver ese niño ya es un adulto y ya perdió la vida de su papá. No hay un vínculo, no hay solamente un hombre que llega a la casa y se va.
Entonces mamá es la que está ahí, por tanto mamá es la que tiene los radares, mamá es la que está pendiente, mamá es la que lo hace todo, mamá es la que tiene el vínculo. Y a veces mamá tampoco tiene, porque mamá tiene también ¿qué? Para ayudar al sinvergüenza Dios, para ayudar al esposo que se metió en una deuda. Aleluya. Entonces mamá tiene que hacerlo todo también. Y nuestros hijos están expuestos a cuantas fieras y a cuantas cosas, y no hay nadie que nos proteja. Muchos de nosotros vivimos de hogares así. Yo vine de un hogar así. Usted quizás vino de un hogar así. Y por eso usted es así como usted es. Usted es como Mical. Quizás usted no sea como Rispa. Porque para ser como Rispa, usted tuvo que haber recibido. Porque en la ley del ser humano, yo doy lo que yo recibo. Si yo no tengo, yo no lo doy. Por tanto, no lo recibí en mi casa. A mí se me hace difícil darlo, porque nunca lo recibí. Por tanto, mi corazón es más parecido al de Mical y no al de Rispa. Por eso es que soy como soy. Pero hay esperanza. Yo le voy a mostrar cómo cambiar eso. Porque eso en sí es como una maldición, hermano, que trasciende. Y va empeorando. Entonces nuestros hijos están expuestos a cuatro problemas que hay en la calle, y no hay alguien, una mujer valiente que se ponga de pie y diga: no, este es mi hijo, yo voy a pelear por mi hijo. Cuarto, era una mujer persistente con el cuidado de sus hijos. El estar 2 meses allí, hermano, cuidando de unos cuerpos inertes, muertos, habla mucho. Si muertos ella estuvo allí, ¿cómo serían cuando estaban vivos? Si muertos ella estaba allí día y noche, la lona la puso allí, yo creo que era para ella dormir con la lona, porque dice que era lona de silicio. Y de aquí yo no me voy hasta que yo no vea la justicia con mis hijos. Una cristiana sepultura. Y llegó porque David la atendió. Estuvo allí con sus hijos desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Este proceso duraba aproximadamente 7 semanas. Fue persistente en estar allí con ellos a pesar del mal olor que emanaba de sus cuerpos y la descomposición de sus cuerpos. Porque ya en 3 días ya comenzaba el cuerpo a heder, el 4.º día comenzaba la descomposición, y ya seguramente lo que habían allí era unos cuerpos secos, todos ya por el calor seguramente ya deshidratados completamente, y la escena era horrible, pero ella estaba allí, porque encima de lo feo que se veía eran sus hijos. Por encima de lo feo que se veía eran sus hijos. Hoy en día tenemos unas madres que carecen de un buen cuidado de sus hijos. No hay cuidado. Mire, hermano, vuelvo y digo otra vez, yo creo que yo estoy bien claro a veces quién es el animal. Porque estamos hablando de un ser viviente, humano, que siente y padece. El niño. Y hay veces que estamos enfocados en otras cosas y no atendemos lo más importante que hay ahí en el hogar, que son los niños, que son los hijos. Hay tiempo para las redes sociales. Se pasan horas, hermanos. Dicen que la mayoría de las personas pasan 1 hora mínimo en las redes sociales. La mayoría. ¿Qué será la minoría? ¿Cuánto pasará? Entonces,
No hay el cuidado para el niño que está creciendo. Simplemente está ahí, que resuelva como pueda. O sea, ellos piensan que el niño puede ir a la refri, puede ir a la cocina, puede ir al baño solito, porque no hay un cuidado de él. Rispa no protestó en voz alta, no hizo discursos ni organizó una revuelta. Ella simplemente permaneció firme en su propósito, que era el de cuidar a sus hijos, y estos estaban muertos. Dije al principio de que a veces no hay la atención y el cuidado porque estos hijos que llegaron fueron hijos no planificados, que la mayoría de los hijos llegan así. Es bien poco el papá que se dice: ok, mi amor, vamos a tener nuestros hijos. Todo llega improvisto. Todo es una sorpresa, inclusive se ha convertido en sorpresa. Ella llega con la muestra, le da la muestra, se le envuelve en un regalito, y él cuando llega del trabajo la ve en la mesa y ya ahí se le cayó el día. No, sí. Es bien raro el caso que cuando ella le da la muestra, dice: ay, qué bueno, ya estábamos esperándolo. Aleluya. Por tanto, a veces lo que sucede después es en reacción a eso mismo. Imagínense cuando son gemelos que llegan. Trillizo. Mi tío, su primer parto fue trillizo. Y ya estaba pensando, el doctor le dijo que el próximo puede que sea cuadrúpedos. Cuatrillizo. Yo no sé qué pasó, yo creo que él le dio pánico. 7 hijos, 2 partos, no puede ser. No sé por qué perdí contacto con mi tío, pero sé cuando dijeron, tuvo 3 trillizos. Y le dijo: el próximo va a ser, porque tiene que hacer así, aumentativo. Entonces, lo que viene después, pues es en base a eso, de ese recibimiento. Ella no desatendió su responsabilidad de madre, a pesar de la condición de sus hijos. El corazón de Mical. No hay mucho que decir a favor de Mical. Conocemos su trasfondo. Ella era la hija menor de Saúl. Saúl tuvo 8 hijos, 2 mujeres. Mirab era una de ellas y Mical era la menor. Mical, en base a lo que conocemos de su papá, no era muy querida por lo que veo. Aparentemente era hermosa, era bella, porque su papá se lo ofreció a David. Pero dice que ella amó a David y su papá la utilizó, su papá la usó para llevar un medio para con David. Me explico. Saúl quería deshacerse de David de alguna manera, lo quería matar. Y él vio la valentía de David y él dijo: esta valentía lo va a matar a él. Y le dijo a David: si tú me consigues unos prepucios de los filisteos, no me acuerdo el número, 7 eran, 7, 100. Yo te voy a dar a mi hija como esposa, para que tú seas parte de la realeza. David se enamoró de Mical. La amó, dice la Biblia. David amó a Mical.
Y fue entrar al campamento de los filisteos y mató no solo 100, mató a 200. Y allá le cortó el prepucio y se lo trajo a Saúl. Saúl no esperaba que David regresara, porque él sabía que al entrar al campamento de los filisteos lo iban a matar. Por tanto, Saúl utilizó a su hija para conseguir un medio de matar a David. Por tanto, en cierta manera, Mical fue usada. Ella se sintió utilizada. Que David se enamoró de ella en el proceso, pues bien, pero tampoco fue muy bien. Porque cuando Saúl salió a perseguirlo, a matarlo, ella lo protegió, lo tiró por la ventana y se despidió. Y no lo vio más. Después David la mandó a buscar, pero ya había problemas. Porque ya Saúl se le había dado a otro hombre. Y Mical no la pasó muy bien. Y en base a su historia de que su papá la utilizó, ya aparentemente ya no había una buena relación de papá y mamá con Mical. Sus bases de niñez no se relataban muy bien en base a eso. Y acuérdese que psicológicamente los psicólogos toman una escena, le hacen un montón de preguntas, y es para sacarle el trasfondo suyo, de dónde usted es y cómo es usted, y saben cómo usted va a tratar a sus hijos, porque saben cómo es usted. No hay mucho que decir a favor de Mical, porque no estuvo presente ante la muerte de estos 5 hijos. No eran hijos, que aparentemente fueron adoptados por ella de su otra hermana Merab, que se había casado con Adriel Meolita. 1 Samuel capítulo 18 verso 19 es donde relata el relato de que Merab se casó con Adriel Meolita. Pero en el capítulo 21 de 8 habla de Mical y dice: los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Breziale, Meolita. Es la única escena que hay, porque el otro verso dice que ella murió siendo estéril. Por tanto, se cree que los hijos de ella, que ella tenía, eran adoptivos, los 5 que fueron ahorcados. No eran de Mical, eran de su hermana Merab. Es lo que se cree. No hay más historia. Según los estudiosos dicen pues que estos hijos que tenía ella, se refiere, y los relatáis, que había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolita. Entonces, pero una cosa sí estamos seguros, es que ella estaba a cargo de ellos en este momento cuando los fueron a buscar para matarlos. No hay ningún relato de ella como Rispa a favor de estos hijos. O sea, estaban allí, se murieron, que le vaya bien y que resuelvan como puedan. Ningún gesto de ella, ninguna defensa, nada. ¿Cómo se llega a un corazón de esta condición? Todo comienza en el hogar. Nosotros somos la influencia de nuestros padres. Los estudios dicen que la formación principal de un niño está en el hogar. O sea, todo surgió en el hogar. Las encuestas dicen que no es el barrio, no es el país, no es con quien ellos andan, no es la pobreza, no es la riqueza, no. Las encuestas dicen que todo comienza en el hogar. La formación comienza en el hogar de lo que usted es mañana. Por tanto, la madre que es usted ahora, usted la adquirió en casa.
El papá que usted es ahora, usted lo adquirió en casa. Lo que usted no es porque no se lo dieron. Así de sencillo. La salud emocional es uno de los aspectos más importantes que se ven afectados por el entorno familiar. O sea, los niños se convierten en esa esponja de todo lo que mami y papi es. Ellos no se lo dicen, ellos lo están procesando y están siendo formados. Por tanto, todo lo que papi y mami está siendo implantados en ellos. Un hogar lleno de amor y apoyo puede fomentar una buena salud mental en los niños. Por el contrario, un ambiente conflictivo y disfuncional puede llevar a pruebas emocionales que pueden persistir a lo largo de la vida. Yo carezco de amor porque a mí no me dieron amor. Yo carezco de afecto porque a mí no me dieron afecto. Yo no puedo hablarle con ternura a mis hijos porque a mí no me hablaron con ternura. Todo lo que yo soy, busque su entorno y usted verá que allí está el origen. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Carecemos de muchas cosas porque nunca nos las dieron. Nos dieron muchos fuetazos, nos dieron mucha gritería, nos dieron mucha cachetada, nos dieron muchas cosas que nos dolieron, pero lo que necesitábamos no nos dieron. ¿Sabe por qué? Porque a mami y papi tampoco se lo dieron, y a mami y papi tampoco abuela se lo dio, y tampoco abuela y abuela tampoco se lo dio. Entonces es una maldición trascendental que hasta hoy en día todavía nosotros continuamos practicándola. Y no podemos identificar nuestras emociones y sentimientos, trasladarlos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. La manera en que los padres expresan sus emociones y manejan los conflictos influye en cómo los niños aprenderán a manejar sus propios sentimientos en el mañana. Más nada. Por ejemplo, si un niño ve que sus padres resuelven sus conflictos de manera pacífica y respetuosa, es más probable que adopte un enfoque similar en sus propias relaciones. Ellos ven que papi y mami, cuando hay un problema, lo resuelven dialogando y no peleando. Porque yo no sé si es el latino, hermano, que le encanta pelear. Está en la sangre, dice mi esposa. Cristóbal Colón le cantaba conquistar, y tenemos la sangre de Cristóbal Colón. Si no conquistamos nuestra propiedad, no. Peleamos por los huevos, peleamos por la cobija, peleamos por la silla, peleamos, hermano, buscamos pretextos para pelear. Por todo peleamos. ¿No? Y por si acaso. Bueno, no hay nada. Vamos a pelear por algo, ¿eh? Entonces los niños ven que papi y mami resuelven los problemas peleando. ¿Qué van a hacer ellos? Vamos a resolverlo, papi y mami. Esta es la manera que se resolvía. Entonces la cosa no es. Entonces ellos van a buscar que siempre hay uno que va a domar. Y si papi era el machista, el nene va a ser el machista. Y si mami era la machista, la nena va a ser la machista. Va a ser una mujer bien, como dijo el pastor, bien empoderada. Porque mami fue empoderada. Y usted lo ve, hermanos, se transmite. Y yo digo que es como una maldición. Yo soy lo que mi papá y mamá formaron en mí. Pero no tiene que ser así. Por el otro lado, si los padres gritan y se comportan de manera agresiva, el niño puede aprender a replicar estos comportamientos, lo que puede llevar a problemas en sus relaciones futuras. Si tomamos a Rispa y si tomamos a Milca, podemos concluir que Rispa tuvo unos buenos padres. Rispa sabía lo que era afecto,
sabía lo que eran sentimientos, sabía lo que era compasión, sabía lo que era amar. Rispa tenía una formación muy buena. Mical parece que no le fue muy bien. Saúl tenía muchos problemas. Primeramente Saúl tenía un demonio. Y usted sabe que las personas que tienen demonio, que son atormentadas por demonio, son bipolares. Hoy están alegres, mañana no me hable. Tenía que venir David, tocarle un himno para que los espíritus se apaciguaran. Por tanto, si ya el papá tenía este tipo de espíritu, y yo no me quiero imaginar cómo era el hogar, cómo era el matrimonio, cómo era la familia. Entonces, hay un contraste de la base de estas dos, que son un ejemplo para nosotros, porque quizás yo me ubico ahora mismo como Mical, que en el caso mío fue así, porque yo no tuve nada de afecto, ni de mi papá, ni de mi mamá. Ninguno de los dos fueron afectuosos conmigo. Entonces, se me hacía difícil yo manifestar afecto a mis hijos, ser afectuoso con mi esposa, porque no tenía. Yo no veía a papi y a mami nunca besándose, yo no veía a papi y a mami tomados de manos, yo no vi nunca a papi y a mami abrazándose, pidiéndose perdón, nunca yo vi eso como niño. Por tanto, cuando me tocó a mí ejercerlo, no lo tenía. Por tanto, queda muy claro que la condición de un corazón tiene su origen en el hogar. ¿Cómo cambiamos los corazones? ¿Cómo cambio esta refri que hay en mí? ¿Cómo cambio esta frialdad? ¿Cómo cambio este carácter? ¿Cómo cambio esto que hay en mí, que estoy haciendo daño a mis hijos? Estoy haciendo daño a mi hogar, estoy haciendo daño a mi entorno. ¿Cómo cambio esto? Todo comienza con Jesucristo. Juan capítulo 10, verso 10, el verso abajo dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, la vida. O sea, la vida de propósito, la vida esencial, la vida provechosa, la vida de valores. Él vino para darnos eso, pero ¿cómo? En Cristo tenemos la oportunidad de cambiar cualquier influencia que hayamos adquirido de nuestra formación de niño. Según de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, tiene que ver toda esa formación que yo recibí de mi papá y de mi mamá, porque ahora en Cristo tengo una nueva formación que conforme la Escritura, que conforme a esa Escritura Dios va a cambiar mi corazón, como dio mi esposa. Dios derrama de su amor en nosotros, para que nosotros entonces comencemos a caminar en el orden de ese de Dios, como hijos de Dios que somos ahora, porque ahora tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Padre que nos cuida, tenemos un Padre que nos protege, tenemos un Padre que da todo por mí, que dio su Hijo por mí. Por tanto, yo tengo un Padre ahora que no tuve antes. Por tanto, voy conociendo a ese Padre a través de la Escritura, y ahora mi corazón va cambiando. Y voy a ser, hermano, ese hombre o esa mujer que Dios quiere que usted sea, porque Dios estableció un medio para usted cambiar. El problema que tenemos con la generación de hoy en día, hermano, que no quieren cambiar, que ellos son felices con la maldición que son. Ellos son groseros, son malcriados, no tienen amor, no tienen compasión. Ellos son felices así, porque no hacen nada, ni un gesto para cambiar ese ogro que hay en ellos. Entonces Dios me da la oportunidad, y yo prefiero ser el ingrato, el amargo, el odioso, el peleón, el gruñón.
Entonces, no es eso, hermano, que usted sea un infeliz, que usted sea un diablo, que usted se lo lleve al infierno. No importa que se lo lleve usted y sus hijos. Porque usted está transmitiendo todo eso. Si tiene 7 hijos, tiene 7 demonios que usted va a transmitirle a ellos. Entonces, si yo puedo cambiar la maldición que hay en mí, primero me puedo cambiar yo. Y cambiándome a mí, puedo cambiar también a mi familia, mi entorno, mi hogar. Por favor, vale la pena. Si dejamos la vida a veces en un maldito trabajo que después de 30 años nos botan. Dejamos 30 años en un trabajo y después nos enfermamos y no tenemos nada. La palabra de Dios en nosotros sirve como una reestructuración. La palabra de Dios en nosotros sirve como una reestructuración para nuestras vidas de aquella manera incorrecta de formación que recibimos de nuestros padres, que fuimos influenciados. O sea, la palabra de Dios cambia. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en vosotros. Por tanto, por medio de la palabra tengo una renovación de mi entendimiento. ¿Dónde surge todo? Aquí en la mente, porque yo lo recibí todo en mi mente. Cuando mi papá hablaba malo con mi mamá mientras estaba en el vientre, aquí lo procesé. Cuando papá y mamá peleaban delante de mí, aquí lo procesé. Por tanto, yo tengo que renovar mi mente. ¿Cómo la renuevo? Por medio de la palabra. Tú eres hijo de Dios. Tú eres copartícipe ahora de la naturaleza divina. Tú eres sacerdote. Tú eres especial tesoro. Tú eres escogido por Dios. O sea, estoy procesando mi mente y echando fuera todo aquel veneno que me ha hecho daño a mí y me ha hecho daño a mi familia. Renuevo mi entendimiento por medio de la palabra. Mi vida es transformada al atender las instrucciones que su palabra nos va indicando. Mi vida es transformada. Renuevo mente, tengo vida transformada. Y tercero, entonces compruebo en mi vida cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, no te bien, buena voluntad, bueno. Me convierto en un hombre y una mujer de bien. Cambio mi carácter. Cambio mi conducta. Me convierto en un ejemplo. No quiero hablar así a mi hijo. No quiero restregarle a mi hija. No quiero hablarle así a mi cónyuge. Proceso mis palabras. Me las trago. ¿Por qué? Porque tengo una autoridad ahora por encima de mí que se llama Dios y lucho y quiero decirle peja muerta, pero termino comprándole flores. Entonces, o sea, tenemos la oportunidad de cambiar, pero como dije, hermano, hay gente que no quieren cambiar, que ellos son felices con la maldición que tienen. Quieren ser como Mical. Entonces compruebo en mi vida compruebo, lo veo, hay cambios notables, es agradable y es perfecto porque veo el desarrollo en mis hijos. Yo tengo la potestad en Cristo para cambiar cualquier influencia adoptada en mí. Yo tengo la potestad. ¿Por qué? Que no me deja ser esa madre que mis hijos necesitan. Porque en Cristo todo lo puedo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted no ha podido en usted mismo, pero en Cristo usted puede.
Si usted determina, si usted se propone, Dios le da los medios para que usted pueda hacerlo. Tiene su palabra, lo tiene a Él y tiene su Espíritu Santo. Con Cristo somos más que vencedores. Conclusión. Papua Guinea es una aldea, era una de las tribus indígenas. Yo les mostré aquí la película Itao. Aquellos que la pudieron ver, si no la han visto, pues YouTube Itao se llama. IWE-TAW o W. Y este misionero fue enviado a Nueva Guinea. Bueno, fue enviado por su iglesia, porque los líderes conciliares dijeron que estaba muy viejo. Y cuando él llegó a Nueva Guinea, estuvo 6 meses conociendo la cultura de Nueva Guinea. Y él notó que las familias eran disfuncionales, que los grandes jefes eran los hombres y las mujeres solamente tenían la tarea de los niños, de la chacra y de la comida. Ellas no podían ser partícipes de los rituales religiosos que habían. E inclusive ellas eran engañadas. Ellas no podían ver, dizque, la máscara donde el budista se presentaba como un dios. Si tal mujer veía la máscara, ella era asesinada, la mataban. El misionero dice que notó historia de un niño que presenció que mataron a su mamá porque vio la máscara. Y por tanto había una división grandísima entre la familia. No había familia. Lo que había era un sistema reproductivo. Un hombre y una mujer, pero no había nada de afecto. Nada. Y por años ha sido así. Como dije, la maldición trasciende. Después de 6 meses del misionero estar conociendo su cultura, comenzó a hablar de Cristo, comenzó a hablar de Dios. Y comenzó a enseñarle la palabra, y el misionero decía que él notaba que ya los esposos salían con sus esposas. Notaba que los esposos y las esposas venían con sus niños a los cultos. Y salían del culto y iban todos juntos. Y que en la casa ahora el papá cuidaba al niño. Y que el esposo ahora tenía cuidado por su esposa. Ya no quería ser infiel. No quería tener otras mujeres. Y dice que comenzó a haber un cambio en la comunidad extraordinario. Y él dice que la palabra de Dios no solamente trajo salvación y esperanza a estas comunidades, sino que también trajo cambios en la familia. Comenzaron a leer que los maridos deben de amar a su esposa y ellos comenzaron a amar a su esposa. Comenzaron a leer que no deben de mentirle a su esposa y ellos no le mentían a su esposa. Comenzaron a leer que los padres tienen que amar a sus hijos, cuidarlos, y ellos comenzaron a amar a sus hijos. Bien sencillo. Había un Dios Itao, es verdad. La palabra Itao es verdad. Un Dios que los amaba, se sentían amados, querían conocerles ese amor. Y cambió. 12 aldeas se convirtieron a Cristo. 12 aldeas cambiaron sus costumbres, sus tradiciones, por una que tiene un propósito, que es buena y es agradable.
Yo no sé cuál es su vida, si es atributada a Mical o usted tiene muchos rasgos de Rispa. Si usted lo tiene, pues usted tiene ese orgullo de su papá, de su mamá. Tiene alguien que lo valoró, se sentó, habló. Pero la mayoría de nosotros lo que tuvimos fue un Saúl. Somos como Mical. Y las cosas no van a cambiar mientras Mical esté vigente en nuestras vidas. Nuestros hijos se convertirán también en Micael. Y los hijos de ellos se convertirán en Mical. Usted y yo podemos cambiar. Y cambiarnos a Rispa. A mostrar los atributos de Rispa en nuestra casa. Porque solo así y únicamente así podemos ver, hermano, cosas buenas. No solamente ahorita, sino mañana. Y es lo que Dios está buscando. En este Día de las Madres, los padres reflexionan en esa esposa. Y las madres reflexionan en usted como madre. ¿Qué estoy dispuesto a hacer por mis hijos? ¿A dónde me atrevo a llegar? Para que ellos mañana tengan un mañana mejor que el mío. Oramos. Señor, te damos